Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Roland Calderón. Bienvenidos a este evento, a este seminario web de cómo entender un análisis de procedencia sedimentaria para DOMIS. Este seminario web estará dirigido el día de hoy por el ingeniero Álvaro Villamir, perdón. Muchas gracias a todos los participantes que nos están acompañando. Tenemos personas de Perú, de México, de Chile también y Colombia. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar con este evento. Primero que todo, pues vamos a comentarle quiénes somos. Nosotros somos CC Master Education. Somos una organización con un equipo multidisciplinario de expertos dedicados a ofrecer diferentes capacitaciones y formación de calidad en diferentes áreas de las ciencias, tecnologías e ingenierías y otras ramas del conocimiento, tanto como para universitarios, profesionales, especialistas, empresas u organizaciones, ¿sí? Entonces, ahorita estamos enfocados en una formación integral que va más allá entre la teoría. Nuestra metodología de enseñanza combina lo que es la teoría y la práctica para ofrecer una experiencia de aprendizaje completa y efectiva, ¿sí? Últimamente estamos sacando los participantes que ya nos siguen, que ya están con nosotros activos en nuestras redes sociales, saben que estamos sacando constantemente eventos como seminarios, talleres, webinars, cursos o capacitaciones en diferentes temas, ¿cierto? Eh, esta semana ya se han realizado dos seminarios, bueno, uno que se realizó ayer que fue en cuanto al tema de seguridad, ¿sí? Ya que pues últimamente la mayoría de empresas o personas naturales se están viendo afectadas por la parte del hackeo, ¿sí? Ese seminario se llevó a cabo el día de ayer. Y pues el día de hoy les traemos a ustedes este evento. También para la próxima semana ya tenemos otro evento organizado que es para el 18. Es con el tema de introducción al software de Petrel. Este evento también se realizará en las horas de la noche. Quienes estén interesados en participar en este evento también pueden escribirnos o comunicarse directamente con nosotros y allí pues pueden acceder a este evento también. ¿Listo? Confirmar nuevamente. Bueno, un saludo desde Venezuela también. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, me confirman nuevamente que me están escuchando. Listo, perfecto. Listo, muchas gracias. Listo, vamos a continuar entonces con este seminario. Vamos a darle paso al ingeniero Álvaro. Por favor, me confirma, Álvaro, si me estás escuchando. Ingeniero Álvaro. Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí te escucho muy bien, no hay ¿Cómo problema. estás, ingeniero? Muy buenas noches. Un placer tenerte acá en este seminario web. Bueno, Vamos gracias a entonces ustedes. a proceder. Ya tienes el derecho a compartir la pantalla y pues continuamos. Muchísimas Bueno, gracias. sí. Buenas noches a todos. ¿Sí se ve la pantalla? Señor. Listo. Se me traba la pantalla. No sé si es por la cámara. Voy a desactivar la cámara un momento. Creo que sí.
Listo, creo que sí, ¿no? ¿Sí sea mejor? Sí, señor, ya vemos su pantalla completa. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto, mi nombre es Álvaro Alejandro Villar. Yo soy geólogo de la Universidad Industrial de Santander. También hice maestría allá en la misma universidad. Y la experiencia que tengo es básicamente la industria del petróleo, el oil and gas, haciendo todo lo que son modelamientos sedimentológicos, algo de petrofísica, ¿sí? Y pues realmente siempre he sido un entusiasta de la procedencia, análisis de procedencia, digamos, sedimentaria. Parece que es una de las ramas de pronto que no hay tanta gente que sepa acá en Colombia. Y las que saben, pues son gente de talla mundial acá, ¿no? Entonces, pero siempre es bueno, digamos, que la gente conozca que esta es, digamos, una rama de la sedimentología que tiene muchas, digamos, aplicaciones y que te permite también digamos, desarrollar todos tus conocimientos geológicos y mejorar tu capacidad de integración de conceptos, ¿sí? Este curso, pues, generalmente es más allá de un curso como tal, es más que ustedes abran un poco la mente, desarrollen un poco el pensamiento crítico y entiendan o que tengan, digamos, herramientas para cuando ustedes vean algún modelo, digamos, de procedencia o de geología regional o de paleogeografía, ustedes puedan analizar los datos, mirar si la interpretación que ellos hacen tiene sentido, mirar si hay cosas que ustedes pueden decir, hey, pero él no tuvo en cuenta esto, ¿sí? Y digamos que se enamoren un poco de este tema que es bien interesante, ¿sí? Bueno, primero que todo, qué es la procedencia sedimentaria? De pronto, no sé si hayan personas que no son geólogas, ¿sí? La idea, intentaré hablar de la manera más sencilla posible para que todos puedan entender, si de pronto alguien no comprende muy bien, ¿sí? La idea es que esto es un curso, digamos que introductorio de cierto punto, pero intentaré que cualquier terminología que sea muy compleja, poderla explicar de manera sencilla y simple, ¿sí? Bueno, entonces, la procedencia sedimentaria es básicamente el análisis que nosotros hacemos de los sedimentos que están en las rocas sedimentarias, ¿sí? Que nos permite entender cuál era la composición de esa roca fuente, ¿sí? También nos puede dar ideas del clima, de la fisiografía, es decir, del relieve, qué tan, digamos, cómo era la pendiente de la montaña, si eran, digamos, un cinturón montañoso elevado o si eran colinas, cómo era la precipitación. Todo este tipo de cosas podemos inferirlas a través de la composición de los sedimentos y diversas técnicas. ¿Cómo se generan los sedimentos principalmente? Eh, para formar un sedimento se necesita un área fuente, que generalmente pues, va a venir de, digamos, de una zona que esté emergida, llámese una cadena montañosa, un orógeno, ¿cierto? Y por medio de factores climáticos como la precipitación, la temperatura, la vegetación, que va a estar ligada al tipo de meteorización y a la intensidad, a la red de drenaje que erosione, digamos, estas montañas y me transporta el sedimento, a toda la trayectoria de las partículas, las características texturales, mineralógicas del área fuente. Todas estas características podremos inferirlas o deducirlas, digamos, a partir de las rocas que tenemos hoy en día, ¿sí? Es como un trabajo detectivesco, más o menos, de poder tratar de interpretar o de inferir, digamos, cómo era esa roca fuente de la cual se derivan estos sedimentos. ¿Y por qué es importante? ¿Para qué sirve saber de dónde vienen los sedimentos? Más allá, digamos, de esa curiosidad geológica propia, tiene, digamos, aplicaciones, digamos, sobre todo en la industria, digamos, del petróleo principalmente, ¿no? Porque son rocas sedimentarias. Sirve primeramente como un apoyo a las reconstrucciones paleográficas. Llámese reconstrucciones paleográficas a saber, digamos, por ejemplo, en este ejemplo, si el antiguo Pangea, digamos, con la temporalidad a la cual se empezó a fragmentar y a volverse, digamos, Gondwana y Laurasia, ¿cierto? O, digamos, terrenos geológicos que estén juntos cuando empezaron a separarse. Por cambios en procedencia, podríamos de pronto datar estas, digamos, eventos geológicos, ¿cierto? Y mirar, digamos, rotaciones de ciertos bloques o terrenos geológicos. Digamos que la procedencia es una herramienta fundamental, nos sirve para esto. Aparte de eso, también nos sirve para caracterizar corteza que ya no está expuesta. Quiere decir, por ejemplo,
En la antigüedad, yo qué sé, rocas del basamento cristalino, sí, rocas ígneas metamórficas antiguas que estaban expuestas, ¿cierto? Que estaban levantadas en ese momento, que fueron erosionadas y depositadas en las rocas sedimentarias. Con el transcurso de los millones de años se fueron depositando y se fueron enterrando y pues, se fueron cubriendo de pronto de sedimentos y hoy en día ya no está expuesta. Y la manera de poder saber o caracterizar ese basamento muchas veces está en los sedimentos que tienen ese registro. Entonces también es importante indirectamente para eso. También nos sirve como correlaciones estratigráficas. Digamos que para medir de pronto unidades, digamos, temporales, de ciclos estratigráficos, digamos, cronoestratigráficos, unidades que sean cronoestratigráficas, más o menos se podría inferir que tienen una isoprocedencia, ¿sí? Y de alguna manera nos permite, digamos, inferir o poder ajustar, digamos, correlaciones, digamos, entre unidades, sobre todo usándose, digamos, diversas columnas estratigráficas que estén separadas geográficamente o en pozos, digamos, que tengan esta información. También nos sirve para mirar desplazamientos laterales en orógenos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en los Andes, donde, digamos, el ángulo de la subducción, digamos, ha cambiado y ha desplazado digamos, el arco y también ha desplazado toda la deformación que se hace eh, detrás del arco, ¿cierto? Digamos, todo lo que es la cordillera oriental, básicamente. Entonces, estos movimientos, digamos, estos orógenos, desplazamientos, a raíz de esos cambios en el ángulo de subducción o de diversas acreciones de terrenos, de alguna manera se ven evidenciados en las rocas y en los sedimentos. También nos sirve para poder mirar a gran escala cómo son los sistemas deposicionales, realizar mapas a escala un poco más regional de cómo eran los depósitos, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos, digamos, zonas de abanicos y si estos de pronto se evolucionan en ambientes fluviales y después en algo deltaico, digamos que cómo fue esa interconexión de drenajes, digamos que la procedencia nos ayuda a poderlo entender, ¿cierto? Y también a escala micro, también tiene influencia en el tema de roca reservorio, debido a que de alguna manera, si yo tengo ciertas características de mi área fuente que digamos, me afectan mi calidad de roca reservorio o que me genere procesos diagenéticos que me afecten mi calidad de roca reservorio, de alguna manera entender estas zonas de isoprocedencia me permite poder predecir dónde más voy a poder o dónde creo tener estas mismas características que pueden ser interesantes. Bueno, entonces, ¿qué métodos se usan normalmente? ¿Cómo hacemos para poder saber esto? Entonces, el método más común, porque es más barato y porque también es muy poderoso, es la microscopía óptica o la petrografía, que es básicamente los minerales en sección delgada, ¿cierto? Esto nos permite saber, digamos, cómo era, digamos, la composición de estas rocas, ¿cierto? Ciertos minerales que de pronto sean de diferentes tipos de roca nos permite identificarlos, su distribución, cómo es sus tamaños de grano, sus variaciones, su sorting, ¿cierto? Digamos, el tipo de área fuente de alguna manera también es muy útil. Ya vamos a ver en más detalle un poco de aplicaciones con respecto a esto. Otra cosa es la geoquímica, ¿cierto? La composición química de la roca. Digamos que estos cambios, digamos, en estos elementos mayores o elementos traza, nos permite poder deducir, digamos, cómo estas firmas geoquímicas que se relacionan a ciertas rocas ígneas o metamórficas, por ejemplo, puedan estar ligadas o estar marcadas aquí en los sedimentos. También la interpretación sedimentológica, digamos que estos cambios o estas evoluciones de diferentes ambientes a lo largo digamos, de varias columnas estratigráficas a partir de correlaciones estratigráficas, digamos que esos cambios en ambientes, digamos, a gran escala, nos permite, digamos, de alguna manera orientar hacia dónde fue evolucionando el sistema, hacia dónde está la línea de costa, hacia dónde se va profundizando, hacia dónde va somerizando los ambientes de depósito. Y también, pues, lo más, digamos que popular, por decirlo así, por esta época, pues es realizar dataciones, ¿cierto? Porque pues es importante saber de alguna manera ponerle fecha a los eventos. Entonces, dataciones de minerales solitarios, en este caso el más popular es el zircón, porque pues son de los minerales más estables, que ya vamos a hablar un poco de eso, y que de alguna manera hay diferentes, digamos, métodos, ya sea datación uranio-plomo de zircones, o lo que son fission track,
digamos en apatitos o en circones, o uranio, torio, helio también, que nos permite mirar diferentes edades, edades de cristalización o edades de enfriamiento o edades de eventos deformativos más recientes, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos minerales, el diferente técnica que emplee, nos va a dar una información que al final, integrando, es donde va a tener el mayor sentido. Entonces, ¿cuál es la lógica o digamos, o qué factores afectan, digamos, los sedimentos, ¿sí? Que los encontramos en la roca, por dónde han pasado ellos para poder verlos hoy en día en la roca, ¿sí? Básicamente este es como el modelo ideal, ¿sí? El modelo ideal de dónde parte un sedimento, parte del área fuente, que sería, digamos, aquí esta montaña, ¿cierto? Ahí donde se genera el sedimento. Y pues digamos que ella pasa o se va transportando por diversos, ya sean abanicos, ya sean depósitos fluviales, ¿cierto? Y pasa a una zona, digamos, de transferencia, llamémosle, que es una zona donde él se puede acumular temporalmente, ya sean, por ejemplo, planicies aluviales, planicies deltaicas, llámense plataformas, ¿cierto? O zonas, ambientes más, digamos, transicionales, ¿cierto? Y finalmente, pues, ya lo que sería digamos, la cuenca final, o donde sí o sí ahí el sedimento ya no va a andar más, que es idealmente en las cuencas marinas profundas, ¿cierto? Idealmente un sedimento va a arrancar digamos, en su fuente y va a terminar en una cuenca marina profunda. Pero como sabemos, digamos, nosotros en las rocas quedan registrados, digamos, estas fases intermedias también, ¿no? Digamos, la fase donde se encuentra un abanico, la fase donde se encuentra un río, la fase donde tenemos ambientes transicionales o ambientes marinos, ¿cierto? Entonces, cada una de estas fases me marca una etapa, digamos, de ese ciclo. Bueno, es un ciclo, es como una trayectoria, digamos, ideal de los sedimentos. En cada una de estas etapas ocurren diversos procesos o se afectan diversas, o le marcan diferentes firmas, digamos, a los sedimentos donde se hace cada vez más complejo saber su procedencia, ¿sí? Entonces, ¿qué factores o qué aspectos me afectan, digamos, este área fuente, ¿sí? Me afectan la composición del área fuente primero y digamos, el más importante puede ser, o bueno, no el más importante, pero sí uno de los más notorios es la tectónica, ¿cierto? Dependiendo de cómo es digamos, el tipo de orógeno, dependiendo de cómo es su disposición en la tectónica de placas, podríamos saber básicamente qué tipo de área fuente va a tener, qué tipo de rocas ígneas o metamórficas voy a encontrar, cómo va a ser el tipo de cuenca en la cual se van a depositar estos sedimentos, las tasas de levantamiento, ¿sí? La dinámica del levantamiento, si es rápido, si es, digamos, algo un poco más extensional, ¿cierto? Y de alguna manera nos va a dar idea también de cómo es la red de drenajes, cómo es la asociación litológica, la pendiente, la gradiente topográfico, todo esto, ¿verdad? Entonces, digamos que hacia grandes rasgos, digamos en ambientes compresivos, existen, digamos, dos, como dos tipos de subducción, por llamarlo de alguna manera, basado en, digamos, su orientación o hacia dónde subduce la placa, digamos que la que subduce, ¿no? Que está debajo. En este caso, las subducciones que van hacia el oeste, bueno, básicamente, digamos que el manto tiene como un flujo que va hacia el este, ¿cierto? Un flujo mantérico que va hacia el este. Entonces, cuando la placa subduce hacia el oeste, digamos que está en contra del flujo mantélico, por tanto, no necesariamente por eso, pero las subducciones tienen un ángulo alto. Y cuando las subducciones tienen un ángulo alto, se generan unas cuencas Bakar que son extensivas. Se generan unos arcos volcánicos, digamos, de bajo relieve, donde predomina una deformación, digamos, de escamación delgada, es decir, que son deformaciones simples, por decirlo de alguna manera, de una sola vergencia, en cuencas, digamos, extensivas, ¿cierto? Este es un ejemplo, por ejemplo, de las Marianas, que es, digamos, el ángulo más elevado. Esto es otro ejemplo de Nueva Zelanda, ¿cierto? Donde tenemos esta cuenca aquí extensiva, al lado digamos, del arco. Esto es en los Apeninos, que pues está enterrada de alguna manera. Y vemos aquí, pues, la cuenca Bakar extensiva. Vemos aquí un poco de formación en la zona del prisma y del foro foral. Digamos que los sedimentos que están relacionados a estos tipos de ambientes que vemos hoy en la actualidad, si los ponemos, digamos, en un diagrama de clasificación de cuarzo, feldespato
y rocas líticas o diferentes tipos de líticos, ellos me van a tener como unos clústeres, ¿sí? Unos clústeres que me van a marcar como un lugar específico donde generalmente ellos se encuentran. Por ejemplo, las turbiditas de Fordipo que están en este sector. Por ejemplo, turbiditas, digamos, de pues, remanentes de océanos, o en general, digamos, depósitos que están relacionados a ese tipo de tectónica, se van a asociar en algunos campos, ¿cierto? Y pues ya vamos a ver, digamos, quién los resume. Ya el opuesto sería la subducción, digamos, que es hacia el este, porque pues si el flujo mantélico viene hacia el este, digamos que el ángulo de subducción es más bajo, de alguna manera, y la diferencia es que aquí, digamos, los arcos tienden a ser bastante más de alto relieve, ¿cierto? Y la zona del Bacarc va a ser más compresiva, no va a ser extensiva como en las cuencas anteriores de subducción hacia el oeste. Este es el ejemplo, por ejemplo, de los Andes. La cordillera de los Andes tenemos nuestro arco, ¿sí? Nuestro arco volcánico, tenemos nuestra cuenca Forarc, el Prisma de Acreción, y la zona del retroarco, que generalmente aquí en este caso es compresiva. Aquí se pueden dar, digamos, orógenos de doble emergencia, es decir, que este sector vaya hacia el este y de formaciones aquí va hacia el oeste, por ejemplo, como el caso de la cordillera oriental. Vemos que la deformación es más compleja. Aquí incluye deformación de escamación gruesa, que quiere decir, digamos, que incluye este basamento cristalino. Y digamos que ella también tiene su marca, digamos, dentro de estos diagramas y tiene sus diferentes, digamos, espacios donde se enclúster toda esta cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, un trabajo muy juicioso, digamos, de Dickinson y sus asociados fue resumirlos, digamos, estos datos en un diagrama, digamos, como estándar, ¿sí? Que nos permita de alguna manera inferir, obviamente esto no es camisa de fuerza, pero nos da una idea bastante interesante de cómo puede ser esa configuración tectónica del área fuente basado en su contenido de cuarzo, su contenido de feldespato y su componente de rocas líticas, ¿sí? Entonces él caracteriza lo que es la zona de los arcos, ¿sí? Ya sean arcos disectados, que quiere decir que son arcos que han sido erosionados, su parte volcánica y que digamos que las rocas plutónicas que están debajo ya están exhumadas, ¿cierto? Y un arco no disectado que digamos que es el típico volcán que vemos que lanza todo su material volcánico, ¿verdad? Y lo otro, digamos, es la zona de orógenos reciclados, que es, digamos, todos esos pequeños orógenos que están relacionados a deformación, que están adyacentes al arco, ¿sí? En la zona, digamos, del Bacar compresivo, por ejemplo, la cordillera oriental de Colombia, ¿cierto? Básicamente, orógenos reciclados, que se forman por cortamiento en esta zona del Bacar, pero que no necesariamente están relacionados al arco, ¿sí? La zona del cratón, zonas de levantamiento de basamento, que va a estar más ligado a ambientes extensionales, como a hombros de rift o cosas así por el estilo. Y este es otro diagrama que, digamos, se puede utilizar cuando tenemos demasiado chert o demasiada cuarcita, que alguien diría que el che de la cuarcita la metemos con el cuarzo, pero lo que me va a hacer es un sesgo, digamos, del material. Entonces, esos chers y cuarcita, cuando es demasiado, se tratan como líticos, ¿sí? Y solamente se usa el diagrama con el cuarzo monocristalino, que es el cuarzo que todos conocemos, ¿verdad? Y pues también tiene sus mismos campos. Entonces, saber en este diagrama en dónde están ubicados los puntos, de alguna manera nos brinda información de su área fuente, qué configuración tectónica o en qué parte del sistema se encuentra, ¿verdad? También existen otros diagramas, estos los usa Clapham, donde se usan otro tipo de minerales, por ejemplo, el cuarzo policristalino, líticos volcánicos y metavolcánicos y líticos sedimentarios. Digamos que específicamente cuando existe un contenido alto de líticos y queremos discriminarlos de manera más precisa, se puede utilizar estos dos diagramas donde me permite identificar de pronto zonas, márgenes de rift, zonas de suturas, complejos de subducción mixtos, arcos magmáticos más específicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues dependiendo del grado o de mis rocas, básicamente también, ¿no? Qué diagramas puedo utilizar y pueden ser útiles para poder caracterizar esta configuración tectónica.
Otro fuerza o otro agente que me influye de una manera impresionante en mi procedencia sedimentaria es el clima y la meteorización. Entonces sabemos que hay dos tipos de meteorización. La meteorización mecánica, que es básicamente, digamos, ese fracturamiento que ocurre en la roca, ¿sí? Ese fracturamiento físico que ocurre ya sea porque agua se percola en una fractura y se congela y entonces se empieza a abrir la fractura y por ahí se empieza a romper, ¿sí? O ya sea por efecto del calor, ya sea por efecto de la fauna que se mete por algún sedimento y empieza a fracturarlo, a deformarlo, ¿sí? Esta meteorización mecánica no afecta o no cambia la composición mineralógica, por tanto no hay ningún problema a la hora de un análisis de procedencia. La que sí nos preocupa es la meteorización química, ya que esa meteorización química se da, digamos, por ese intercambio o por ese efecto, esa influencia que tienen ciertos fluidos en los sedimentos que me cambian su composición mineralógica, ¿cierto? Y me pueden alterar esa composición de esa área fuente. Y ahí es donde me va a mascarar esos procesos y muchas veces no voy a poder saber realmente cuál era la firma de esa roca de la cual viene, ¿sí? Y obviamente la metrización de alguna manera va ligada al clima, ¿sí? Cosas que de pronto no tenemos en cuenta nunca cuando hablamos de procedencia es cómo era el clima del momento, ¿sí? Resulta que cuando hace calor o en climas húmedos o calientes, ¿cierto? Los efectos de la meteorización químicas son fuertes, ¿sí? Por eso es que aquí en Colombia es común ver, digamos, rocas ígneas que son suelos residuales, básicamente, ¿sí? Son, digamos, rocas ígneas supremamente meteorizadas, donde vemos solamente arcilla y granitos de cuarzo. Y en otras zonas, digamos, más áridas, donde, digamos, no llueve tanto, ¿sí? Entonces se preserva un poco más esta composición de la roca fuente, ¿verdad? Por eso sería lo ideal no trabajar en esas zonas, pero pues aquí en zonas tropicales, como las tenemos nosotros, muchas veces esa alteración o esa meteorización química que ocurre en las rocas, lo que me hace es que me va perdiendo la firma y a medida que va evolucionando el sistema, a medida que el sedimento se va transformando o va llegando a la zona transicional o a la desembocadura del río, por llamarlo así, se va madurando composicionalmente, ¿sí? O sea, se va eliminando, digamos, esos líticos, se va eliminando esos feldespatos y podemos encontrar solo cuarzo arenitas, que realmente no es que la roca fuente solo también trajera cuarzo, sino que los materiales que traían o que venían en esa roca fuente han sido alterados, ¿sí? Y no podremos saberlo. Entonces, como ven, el clima, a medida que llueve más y que hace más temperatura, la meteorización es más fuerte. Y a medida que pues, llueve menos y hace más frío, la que predomina es la meteorización mecánica que no me altera de ninguna manera la composición de mis sedimentos. ¿Qué me altera o qué me cambia o qué me afecta, qué es susceptible de afectar la meteorización? Básicamente, de alguna manera, a grosso modo, va a estar ligada o sea, la estabilidad de estos minerales va a estar ligada a la serie de reacción de Bowen, ¿cierto? Donde, como sabemos, pues, los minerales de más alta temperatura que cristalizan primero, como el olivino, piroxeno, los anfíboles, van a tender a alterarse, ¿sí? O a reaccionar, digamos, con estos líquidos, con estas aguas, digamos, que reaccionan con estos sedimentos y van a tender a alterarse los minerales y a convertirse, por ejemplo, en minerales arcillosos. Mientras tanto, rocas, minerales como el feldspato potásico, como algunas micas, como el cuarzo, son, digamos, las más resistentes a esta meteorización, ¿cierto? Entonces, pues, de alguna manera, por eso es que, como el cuarzo es más resistente, por eso es que al final en el ejemplo mostrábamos que pueden haber solo cuarzo arenitas en zonas transicionales que realmente están ligadas a este efecto de la meteorización. Y bueno, el término de madurez composicional, que es básicamente el grado en el cual un sedimento solo tiene granos resistentes, es decir, qué tanta puede ser, qué tanta meteorización ha tenido, no solamente, pero puede ser digamos, un criterio al cual hay que tener en cuenta. Que pensar que, por ejemplo, todos los minerales ferromagnesianos, llámese piroxenos, anfíboles, micas de hierro, biotitas, ya se vuelven minerales arcillosos o óxidos de hierro, ¿cierto? El feldespato se vuelve minerales arcillosos. El cuarzo, si no le pasó nada, el cuarzo es cuarzo, ¿sí? Las micas también se vuelven minerales arcillosos en general, y la calcita, pues sí es el único mineral que sí se disuelve por completo y solamente libera iones de calcio y carbonato, ¿sí? Entonces,
Si estos minerales se vuelven arcillosos, si ese se vuelve arcilloso y ese también se vuelve arcilloso, pues realmente si yo tengo una roca con cuarzo y mucha arcilla, es difícil saber cuáles eran estos minerales previos a esa meteorización. Entonces, por eso es que es tan importante la meteorización a la hora de mirar procedencia. Y otro tema es el tema de la madurez textural, que pues idealmente, eh, digamos que no siempre aplica, pero idealmente entre más transporte, ¿sí? tenga, más madurez textural tiene una roca, es decir, los granos son más redondeados, ¿sí? En general, porque pues se va reduciendo la arcilla y digamos los cuarzos van, digamos, los granos van pegándose entre sí, van raspándose con los demás por diferentes procesos y se van redondeando poco a poco, ¿sí? Digamos que pueden existir, como el caso, por ejemplo, aquí en Colombia, en la zona donde yo soy, existe un abanico aluvial que es famoso, que se llama el abanico de Bucaramanga. Este abanico tiene granos clastos, prácticamente unas gravas inmensas, ¿sí? Unos bloques que son completamente redondeados y están relacionados a ambientes que son proximales, como un abanico aluvial. Esto se puede entender por otras razones, no simplemente puede ser por un tema de transporte, ¿sí? No podemos decir que el abanico de repente tiene un transporte larguísimo. Creo que eso tiene que ver, puede ser con temas de retrabajamiento, es decir, que yo deposito, digamos, un evento, digamos, se deposita digamos, el abanico, ¿cierto? Una capa. Ella se va enterrando, se depositan eventos encima y de repente se exhuma por alguna razón y viene otro evento y erosiona. Y los crastos que están debajo se van retrabajando, se van golpeando entre sí, a pesar de que no tengan tanto transporte. Entonces se llaman ciclos de sedimentación, ciclos de erosión y depósito. Entonces, a veces tener granos muy redondeados no necesariamente me está indicando que tiene un transporte fuerte, sino que muchas veces puede estar relacionado a ciclos de sedimentación que me están retrabajando el material, ¿sí? A tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis. Otro tema importante y es que el tipo de roca también me va a afectar qué tan susceptible es a la meteorización química. Como vemos, pues lo que son el yeso, carbonatos y las rocas salinas, pues tienen una facilidad, una susceptibilidad a la meteorización pues altísima, ¿cierto? Al punto de que se disuelve completamente. Lo que son rocas metamórficas, digamos de bajo grado, shales, volcánicos, también un poco, pero un poco menos, ¿no? Digamos que tienden a alterarse, a cambiar su mineralogía. Y ya lo que son rocas como granitos, neises, que son como las más resistentes, de alguna manera, pues son las que más me van a perdurar, ¿cierto? Y bueno, aquí esto es un pequeño ejemplo de la India aquí, mostrando la influencia local que puede tener el clima y que a veces es difícil mirarla en el registro sedimentario, pero que puede ser crucial, ¿no? Cosas que tan sencillas, cómo nos pueden cambiar tanto, digamos, afectar cómo son nuestros depósitos en profundidad. Esto es, por ejemplo, un mapa donde vemos esto es un cinturón montañoso, donde los colores azules indican la cantidad de precipitación que es alta, ¿cierto? Entonces, toda esta zona montañosa llueve mucho, o sea, es muy húmedo, ¿cierto? Quiere decir que el caudal de drenaje es amplio, ¿cierto? Hay mucho drenaje con alto caudal que transporta mucho material, ¿verdad? Y esta zona al este es un poco más seca, ¿cierto? Estos colores amarillos, naranjas, un poco más seca. Entonces, el modelo nos muestra aquí que la zona donde es más húmeda, donde llueve más, son abanicos más grandes, que tienen mucho más drenajes, que transportan más sedimento, ¿sí? Que tienen más descarga, que tienen arenas, digamos, mucho más limpias, que tienen una porosidad de pronto más alta, ¿cierto? Comparado con estos, digamos, abanicos que se forman adyacentes a ellos, solo que los microclimas me están afectando aquí el transporte de los sedimentos y cómo son los sistemas de drenaje, ¿verdad? Entonces, pues es curioso que con una misma procedencia, porque son la misma procedencia, son la misma cinturón montañoso, pero que localmente me cambia el clima, digamos que podremos tener cambios, digamos, en cuáles son los plays o las rocas que son más interesantes desde un punto de vista, digamos, de la industria, por ejemplo. Otro factor que también me altera la procedencia y que hay que tenerlo en cuenta, aunque mucha gente no lo hace, ¿sí? Es el índice de generación de sedimentos, Sediment Generation Index. Esto es digamos, un cálculo o un número que lo obtuvieron estos geólogos españoles, ya tiene
cerca de 30 años, pero que hasta ahora hace poco es que están empezando otra vez a hablar de ello, donde ellos hacen una serie de cálculos, digamos que no vamos a hablar aquí, pero lo que ellos mencionan es que el tipo de litología tiene cierta facilidad o tiene cierta tendencia a generar un tamaño específico de sedimento. Por ejemplo, aquí son la zona de las gravas, esta es la zona de las arenas, o intermedia, y esta es la zona de los lodos, ya más hasta acá. Como vemos, los granitoides tienden a generar mayor cantidad de arena, ¿sí? Granitoides y gneises, más cantidad de arena que, por ejemplo, los esquistos y pizarras. Los esquistos y pizarras tienden a generar más gravas. Y, bueno, lodos, aunque aquí no parezcan los lodos, ¿sí? Por ejemplo, las calizas y dolomitas, generalmente, las necríticas, generalmente generan más gravas que arena, a diferencia de los depósitos siliciclásticos como arenas, ¿sí? Shales, generalmente generan más arena, ¿cierto? Igual con el tema de los carbonatos que me generan arenas, pero tamaño más fino, ¿sí? Y no más este dato. Granitos y neises, solamente ellos dos me producen 20 veces más arena que las esquistos y las filitas, ¿sí? O por ejemplo, las rocas siliciclásticas y las calizas esparíticas me generan entre 1 y 4 veces más arena que las rocas de carbonato. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis de procedencia y solamente muestra las arenas, hay un sesgo, porque el granito y el gneiss o estas rocas van a tender a estar más en esas arenas, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno hace un análisis de procedencia, lo que idealmente se debería hacer es muestrar diferentes tamaños de grano, ya sean gravas y arenas, porque en las gravas voy a encontrar más metamórficos, ¿sí? O más calizas, yo qué sé, nicríticas, y en las arenas voy a encontrar más gneisses y granitos. De tal manera, ya con los dos datos, yo puedo ya hacer una inferencia un poco mayor, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo influye el tamaño de grano. Por ejemplo, estos son unos datos, bueno, digamos, de Caracciolo, donde él muestra que dependiendo del muestreo, el tamaño de grano, de la misma unidad, dependiendo del tamaño de grano, ¿cierto? Hacia allá va aumentando, eh, se va litificando más, por decirlo así, esas arenas, la composición de las arenas. A medida que se hace más chiquito el tamaño de grano, se va yendo más hacia el lado del cuarzo, ¿sí? Entonces, la misma formación, la misma unidad que tiene los mismos sedimentos, el tamaño del grano me está cambiando su composición en el diagrama, ¿sí? Cosas tan simples como esa pueden afectar, ¿cierto? La interpretación. Inclusive cuando hacemos geoquímica, ¿sí? Aquí hacia allá es el tamaño del grano, ¿cierto? Entonces vemos que el tamaño del grano eh, disminuye, o sea, el sílice aumenta a medida que tenemos tamaños de grano grandes, perdón, tamaños de granos pequeños, como vemos acá, y a medida que yo paso a tamaños de granos grandes, el sílice disminuye, porque el sílice va a estar ligado en este caso al cuarzo, ¿sí? Entonces, las rocas de tamaño de grano, para este ejemplo, más pequeño tienen más cuarzo, por tanto, va a tener una firma de sílice más alta, una composición de sílice más alta que aquellos de grano más grueso, ¿sí? Cosas tan simples como esta me pueden cambiar eh, la geoquímica, inclusive, para cuando hace un análisis de procedencia. Inclusive, la composición de los minerales pesados, que vamos a hablar un poco de esto, los minerales pesados son básicamente los minerales accesorios de las rocas que están en menos de 1%, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de grano, igualmente su composición va a cambiar, ¿cierto? Su ocurrencia, digamos, dentro de los diferentes diagramas. Y el otro factor que influye mucho o que controla, digamos, cómo es la composición de los sedimentos es el tiempo, ¿cierto? Él controla todos los procesos geológicos. Y de alguna manera, algo que le puede estallar a uno la cabeza un poco, esta frase de Aguirre 93, donde dice que el registro sedimentario es más gap que registro. Realmente lo que nosotros estamos viendo se estima que es, o lo que vemos registrado en las rocas sedimentarias, es realmente un sexto del registro total que se depositó, ¿sí? ¿Por qué? Por este tema del retrabajamiento. Si yo tengo, digamos, un depósito, una barra o un canal, ¿sí? Se entierra y de pronto encima hay otro canal que me erosiona ese sedimento, pues ese registro que está ahí ya no va a estar, y si va a estar incluido en el depósito del canal, y de pronto esos sedimentos sigan el rumbo del canal y van a terminar en el delta, ¿sí? Los mismos que estaban depositados hace miles de años o centenas de miles de años atrás, pueden, a raíz de ese proceso de retrabajamiento, puede estar en un delta o al fondo del mar, ¿verdad?
Y otra frase interesante es del señor Maya, el 2015, que es uno de los más, digamos, expertos en sedimentología fluvial. Dice que la estratigrafía es solo un set de accidentes congelados. Eso tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, pensamos en eventos catastróficos, como por ejemplo, yo qué sé, cuando se viene un deslizamiento de tierra, ¿cierto? Un aluvión, por ejemplo. Si digamos, un aluvión me transporta una cantidad de toneladas de sedimentos que se me van a enterrar o me van a quedar registrados, digamos, en el registro sedimentario como un espesor amplio. Y cuando uno va a mirar, realmente ese espesor amplio se me formó en un evento de días, un evento de horas, ¿cierto? Y es un accidente que está congelado y que nosotros lo vamos a ver ahí porque es difícil que te vaya a erosionar debido a que es una gran cantidad de roca, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es para tener en cuenta que muchas veces, eh, digamos, los tiempos en las geologías pueden ser complicados, ¿sí? Sin embargo, pues para no ser tan trágicos, aquí las diferentes escalas de tiempo, de alguna manera, nos va a, bueno, diferentes características sedimentológicas se preservan dependiendo de su escala de tiempo. Es decir, cuando tenemos a pequeña escala, por ejemplo, alrededor de los decenas de años, miles de años, vemos tener lo que son, por ejemplo, depósitos de desborde de canal, estrangulamientos de meandros, abandonamientos de canal, barras fluviales. Todo esto se puede depositar en este pequeño, digamos, en centenas o en miles de años. Ya lo que hablamos de, por ejemplo, de abulsiones de canales, rellenos de valles, digamos, ciclos de Milankovitch en general, todas estas cosas de pronto ya estamos hablando de decenas de miles a centenas de miles de años, ¿verdad? Y ya cuando hablamos de millones de años o de decenas de millones, centenas de millones, ya estamos hablando de cosas ya a escala un poco más regional, como por ejemplo cambios en la subsidencia de la cuenca, espacio de acomodación en una cuenca, progradación digamos, de clinoformas marinas, cambios tectónicos, de levantamientos. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas, dependiendo de la escala, también hay que tener en cuenta cuando hacemos un análisis de procedencia. Otro factor que es fundamental, a pesar de que mucha gente de pronto lo subestima un poco, que es la diagénesis. Y la diagénesis me va a enmascarar muchas veces la composición de mi roca fuente, ¿sí? Porque digamos que esta modificación química y textural ocurre cuando existe el enterramiento, ya cuando se deposita la roca, se entierra y con presión y temperatura y digamos fluidos que pueden estar ahí interactuando dentro del sistema, me van a cambiar o me van a alterar la composición de ciertos minerales, ¿sí? Y dependiendo, por ejemplo, de su composición de cuarzo feldespato-lítico, va a ser más propenso a que ocurra, digamos, cierto tipo de proceso. Por ejemplo, cuando tenemos rocas más cuarzosas, pues es más seguro que puede existir, el proceso que podría ocurrir sería sobre el crecimiento de cuarzo, ¿sí? Hablamos de cementación en este caso. A medida que se va incrementando el contenido de feldespatos, podemos ya tener minerales arcillosos como cemento caolinítico, cemento de hilitas mectitas, y en el caso de los líticos, algo un poco más de clorita. ¿Mm? Ya para efectos de la disolución, entonces a medida que tenemos más feldespatos, pues la disolución va a ser un proceso que idealmente me va a afectar más, entonces me va a perder, digamos, ese registro de feldespatos que es importante a la hora de yo hacer mi análisis de procedencia, ¿verdad? O la compactación, de alguna manera, si tengo muchos líticos, por ejemplo, metamórficos, entonces cuando se compacta la roca, ellos se pueden formar lo que se llama como la pseudomatriz o matriz ya genética, que de alguna manera me va a enmascarar ese contenido de líticos y no me permite saber cuál era su origen de proveniencia, ¿cierto? Y también, obviamente, su firma geoquímica de alguna manera cambia, ya que cambia la mineralogía, ¿verdad? Esto es digamos, un ejemplo así ideal donde vemos, por ejemplo, estos ambientes de abanicos aluviales, estos ambientes de ríos, estos ambientes deltaicos. Vemos como la composición de grava, que es esto blanco, arena, que es esto, y arcilla me va cambiando a medida que aumento a medida que me voy yendo más hacia la línea de costa, ¿verdad? De más proximal a más distal del área fuente.
Entonces vemos que, por ejemplo, aquí se ve más claro, en abanicos, mi diagrama QFL, la mayoría de rocas se encuentran acá, ¿sí? A medida que me voy a los ríos, digamos que se mantiene, digamos, estable, y cuando me voy a las zonas más transicionales, se me vuelve más cuarzosa, ¿sí? Eso puede ser, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, digamos, el autor Caracciolo, él me menciona que esto se debe a la alteración de los feldespatos producto de la meteorización química, ¿sí? Y eso también se puede ocurrir en diagénesis y entonces me van a generar cuarzo arenitas, porque por ejemplo estas son cuarzo arenitas, pero como vemos su composición más cercana era un poco más, siendo más hacia arcosas, son cuarzo arenitas diagenéticas. Entonces yo veo mi roca y la clasifico y voy a tener una cuarzo arenita. Entonces automáticamente se me hace fácil decir, ah, esto viene del cratón, porque son puro llenas de cuarzo. Resulta que no, que mi feldespato está alterado, está meteorizado, entonces yo lo que estoy viendo es una cuarzonita diagenética que desde el punto de vista de la procedencia no es muy útil, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace ese tipo de control de calidad también de los datos para ver en qué puedo confiar o en qué no, dependiendo de qué es lo que me esté afectando más o no. Listo. Otra cosa importante que, digamos, se usa en la procedencia es el tema de los minerales pesados. Entonces, los minerales pesados son aquellos minerales que tienen una digamos, peso específico alto, los llaman pesados, y que realmente ocurren menos del 1% del contenido total de la roca. Los minerales pesados, ¿de qué nos sirven? Nos sirven porque algunos son marcas de, digamos, son indicativos de que son minerales ígneos, de que son minerales metamórficos, otros pues pueden ser de ambos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los ígneos, por ejemplo, hay menitas, encontramos orblendas, olivinos, topacios, ¿sí? Algunos de estos minerales que están acá, vamos a decir, bueno, si encontramos este mineral, la roca es ígnea, la roca fuente es ígnea, ¿verdad? En el caso de metamórficas encontramos minerales metamórficos como el granate, como silimanita, staurolita, ¿sí? Cianita. Estos minerales son metamórficos, por tanto, la fuente es metamórfica. Entonces pueden ser indicadores, simplemente su ocurrencia es indicadora de mi área fuente. Ya, bueno, el zircón, turmalina y rutilos pueden estar en cualquier parte, ¿sí? Asimismo, ellos tienen una cierta estabilidad a al transporte, a la meteorización química, a la diagénesis, ¿sí? Entonces, los minerales más estables es el zircón, la turmalina y el rutilo, que es por eso que se usan generalmente para datar, porque son los que más se me van a preservar, son los que no les va a pasar nada y son los que tienen toda la información, ¿sí? Y a medida que voy yendo hacia acá, voy viendo más inestables, por ejemplo, el apatito, relativamente estable, el granate, un poco menos, ¿sí? Entonces, titanita, epidota, minerales metamórficos, tienden a ser más bien tirando a inestables, y lo que son anfíboles, piroxenos y estos minerales ígneos, digamos, básicos, de rocas básicas, tienden a ser bastante inestables, ¿no? Entonces, casi que no se van a preservar si existe un transporte fuerte o si una meteorización es fuerte. Otro tema que es importante, que muchas, digamos, se usa mucho en procedencia, es el tema de la geocronología y la termocronología en minerales solos, sí, minerales. Entonces, la termocronología y la geocronología básicamente lo que es me mide la temperatura de cierre, digamos, del mineral dependiendo del método que yo use. ¿Qué es la temperatura de cierre? Es decir, por ejemplo, el zircón, digamos, se me cristaliza, se me forma eh, y me deja una marca, digamos, una firma de uranio-plomo cuando se forma, se cristaliza, ¿sí? La única manera de borrar esa firma, ¿sí? Que se llama la temperatura de cierre, es cuando yo pase los 900 grados, cosa que no va a ocurrir ni en superficie ni seca superficie. Tiene que fundirse otra vez el zircón para yo poder borrarle su, su firma de uranio-plomo, ¿sí? Entonces, el zircón, el uranio plomo en zircones simplemente me va a dar la edad de cristalización, la edad a la cual se formó la roca, porque se formó el zircón a esa edad, a esa hora a esa edad se formó la roca. Muchas veces se usa el apatito es muy usado para cuando se hace fission track de apatitos, porque la temperatura de cierre está por el orden de los 100 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo paso los 100 grados, él me borra, digamos, su marca sus marcas, digamos, de fission track de uranio, ¿cierto? Cuando yo paso los 100 grados hacia abajo, ¿sí? Vuelven y me aparecen. Entonces, a la edad en las cuales mi mineral pasó los 100 grados, ¿sí? Y bueno, y su zona de transición, esa edad es la que yo voy a marcar.
Y esa edad se relaciona generalmente a edades de enfriamiento, es decir, a edades de exhumación o levantamiento, llamémoslo así, de orógenos, de montañas, ¿sí? De cadenas montañosas. Y otro muy útil que se usa muchas veces para formaciones más recientes, tectónica, es el uranotio helio, en apatitos también, porque es el que más baja temperatura tiene, que es cerca de los 60 grados, entonces me va a marcar los eventos más recientes de, digamos, de acción de una falla o cosas así, que de alguna manera cada mineral con su respectivo proceso me va a marcar edades basadas en la temperatura. Esto es lo que es la lógica detrás de la geocronología y termocronología, que geocronología es porque es en circones uranio-plomo y termocronología es todo el resto. Listo, entonces, para usar la geocronología de uranio-plomo, que realmente a mí es la que más me gusta, me parece que es el dato más interesante, porque es un dato, digamos, que no se puede borrar y que es fácil saber a qué estoy haciendo referencia, es a la edad en la cual se formó la roca, ¿sí? Entonces, para la utilidad de esto es poder caracterizar, digamos, mi área fuente. Por ejemplo, este es la cuenca del Valle Medio del Magdalena, que es aquí en Colombia, ¿sí? Esta de aquí es la cordillera central de Colombia, los Andes, ¿sí? Esta es la cordillera oriental. Estas son rocas principalmente sedimentarias, estas verdes con naranjitas, son rocas sedimentarias de edad cretácicas y edades paleógenas y neógenas, paleógenas principalmente. Esto de acá se llama el macizo Santander, que son rocas de basamento, que son, pueden ser de edades jurásicas y edades paleozoicas, ¿sí? En algunos casos. Y bueno, esta es la cordillera central, que es principalmente el arco, digamos, el arco actual, digamos, de, de Colombia, ¿sí? El arco magmático. Y su composición es, aquí tenemos un pequeño digamos, cinturón, que es la Serranía de San Lucas, que son principalmente rocas ígneas de edad jurásico, eh, sí, rocas sedimentarias o ígneas. Y aquí la cordillera central tiene principalmente rocas ígneas y metamórficas de edades cretácicas, de edades paleozoicas, principalmente cretácicas y más recientes, ¿sí? Entonces, eh, aquí se hace un análisis, Horton hizo un análisis de los ríos modernos para yo poder saber, sabiendo por dónde cruza el río, ya sé qué rocas corta y ya sé de qué edades es la que yo voy a obtener circones. Entonces, por ejemplo, aquí hace un ejercicio en el río Nare, que queda por acá, ¿sí? Este lineita aquí es el río Nare, este que se encuentra acá, y vemos que solamente tiene un pico que tiene alrededor de los, sí, cerca de los 180 millones de años, ¿sí? Que ese río me corta todo esta, que son rocas cretácicas, ¿sí? Entonces, listo, tiene lógica de que el pico que me marca de mi edad de Circón sea Cretácico. Entonces yo digo, no, pues sí, el río Nare viene de la cordillera central, porque ahí está mi pico. El río Nechí, que creo que es un poquito más al norte, pero también me corta esas rocas, me corta otras aquí un poquito que son de edad jurásicas y paleozoicas, pues aquí está mi pico de Cretácico, que es parte de mi cordillera central, y alguito aquí, que son alrededor de los 200, 300 millones de años, que es Jurásico, y digamos Triásico y Permotrásico, ¿sí? Mi río de Santo Domingo, que corta aquí lo que es Serranía de San Lucas, entonces él tiene mi pico acá, el pico Jurásico, ¿sí? Y el Triásico Jurásico, entonces ahí está mi procedencia Triásico Jurásica, que es la que yo voy a esperar que me corte mi roca. El río Umbalá también corta el Macizo Santander, que tiene rocas jurásicas, y bueno, algo de, digamos, de paleozoicas, que es las rocas que hay allá, y un poquitico de proterozoicas, que algunas afloran por ahí. El río Manco Santander, lo mismo, entonces tiene mi firma del Jurásico y tiene mi firma de estas rocas, digamos, proterozoicas tempranas. Ya cuando me voy a la cordillera oriental, que son estos dos ríos, el río Cravo y el río Cusiana, yo digo, bueno, todo esto es Cretácico y Paleoceno, voy a tener edades Cretácicas y Paleocenas. Resulta que voy y miro mis edades y yo veo que sí, alguito hay ahí, pero el mayor cantidad son proterozoicas. Entonces uno dice, bueno, pues estas rocas son cretácicas, ¿por qué tienen edades proterozoicas? ¿Sí? Ahí entra un concepto que es importante, que es el tema del reciclaje. Y el tema del reciclaje del material, sí, que es muy importante a la hora de hacer interpretaciones de procedencia, es que hay que entender que esas rocas cretácicas que están ahí exhumadas hoy eran básicamente unas rocas marinas
que se depositaron en ese sector, digamos, de la cuenca, cuando era una cuenca extensiva, donde la única fuente de sedimentos de esas rocas cretácicas era el cratón amazónico. ¿Sí? El cratón amazónico pues es de edades proterozoicas. Por tanto, todos mis circones que estaban procedentes de ese cratón se me depositaron en esas rocas cretácicas y cuando se me enterraron y posteriormente vuelven y se me exhuman el día de hoy, pues van a estar ahí recicladas, digamos, de esa procedencia del cratón antiguo. Entonces, cuando yo paso un río por ahí y corto esas rocas, voy a tener mis edades del cratón, que son sus circones reciclados, ¿sí? Entonces, no es que estas rocas sean proterozoicas, sino que tienen circones proterozoicos, ¿sí? Entonces, al final, es muy útil porque esta firma proterozoica nos va a indicar que estamos hablando de estas rocas cretácicas y paleógenas que tiene esa firma, ¿sí? Entonces, es bien interesante. Otra cosa que se usa, no estoy muy familiarizado, pero digamos que ahorita tiene mucho boom es el tema de los isótopos, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo del samario neodimio, ¿sí? Básicamente se usa para identificar, digamos, cortezas, digamos, continentales antiguas y, digamos, más referente a cortezas más recientes, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos esta gráfica que se usa para unos datos que usaron aquí en Colombia, un artículo muy interesante del 2012, donde ellos marcaron que a partir de menos 12,7, entonces datos menores a ellos, sí más negativos hacia esta zona, van a estar relacionados más a edades de cortezas antiguas relacionadas al cratón amazónico, y edades positivas y valores positivos van a estar más relacionados a lo que es el arco magmático, ¿sí? Que son edades más recientes, edades de cortezas más recientes. Entonces, de alguna manera, esto es un indicador de a qué estoy haciendo referencia, ¿verdad? Si a algo más reciente o algo más antiguo, digamos, desde este punto de vista de la procedencia. Y bueno, esos son como las cosas o los perspectivas, los tips, las maneras de ver las cosas que quería hablarles, ¿sí? Que de alguna manera muchas veces no se tienen en cuenta cuando se habla de un análisis de procedencia, cuando se interpreta un modelo, muchas veces nada de esto se tiene en cuenta o solo algunas cosas, ¿sí? Y pues sí es interesante ver que es todo un mundo y que es mucho más complejo de lo que parece y que realmente es todo un trabajo detectivesco poder identificar cuál es el área fuente con certeza, cosa que pues no se va a tener, ¿sí? Este es un ejercicio, digamos que más que un ejercicio de interpretación, es un ejercicio de que miremos cómo los datos puestos a cierta escala o analizados de cierta manera me permite llevar a modelos interesantes o a debatir modelos que estén propuestos, ¿verdad? Ese es un trabajo de Bayona 2018 que a mi modo de ver es uno de los trabajos que más me gusta o los modelos que más me he identificado de procedencia aquí de Colombia, ¿sí? Y pues vamos a, más que mostrar el modelo, es analizar los criterios y mirar si tienen sentido o no, ¿sí? Que al final es lo que venimos aquí, a pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esto es una transecta, es un criterio netamente sedimentológico. Eh, es una transecta que va de sur a norte. En este caso empieza desde por aquí y todos esos punticos es cada uno de los pozos que están ahí hasta llegar hasta acá al norte. Todo esto de acá, la transecta que vamos a ver. Entonces, estas rocas, por ejemplo, paramos aquí en el Maastrichtiano, que es el Cretácico superior, y vemos que acá tenemos ambientes transicionales y a medida que vamos yéndonos un poco hacia el norte, se van volviendo más marinos. Bueno, los colores azules son ambientes marinos, los colores verdosos son ambientes transicionales y los colores rojizos son ambientes continentales, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy yendo hacia el norte, vemos que se va profundizando los ambientes, ¿sí? Si yo estoy parado acá y es más transicional y aquí es más marino, quiere decir que en algún punto entre esto hay una línea de costa, ¿sí? El sistema me bota sedimentos hacia el norte. Esta es la zona más profunda, esta es la zona más somera. Automáticamente vamos a hacer esa interpretación, esa observación, basado simplemente en cómo me cambian mis ambientes, sin hacer nada más. A medida que vamos yéndonos hacia el Paleoceno, vemos que toda la parte sur está netamente continental, ¿sí? Y pasa rápido de transición a la continental, es decir, podemos decir que puede existir un levantamiento rápido, ¿sí? Una sumerización rápida de los ambientes, ¿sí? Es decir, el agua se retiró rápidamente hacia el norte, sobre todo en esta zona sur, ¿sí? Mientras que aquí en esta zona, digamos, intermedia,
los ambientes transicionales duraron un poco más de tiempo, ¿sí? Tuvieron mucho más espesor, es decir, aquí, digamos, había un poco más de espacio de acomodación, no había tanto afán, o no había tanto afán, no había, digamos, tantas fuentes que me estuvieran haciendo progradar mi mar hacia el norte, ¿sí? Y aquí empieza a ver, por ejemplo, si seguimos esta línea de tiempo, vemos que aquí es transicional, aquí es continental, aquí es transicional, y aquí ya empieza a haber algo transicional, es decir, ya la línea de costa ya empieza a estar cerca a lo que es esta parte norte, ¿sí? Y donde es continental, justo al norte, aquí en este sector, aquí aún sigue siendo transicional, ¿sí? Entonces la línea de costa sigue estando aquí cerquita, por ahí cerquita a la zona norte. Y solamente con ese ejercicio no, podemos mirar, digamos que esta parte de acá, probablemente el área fuente cercana a estos pozos, tuvo una exhumación rápida porque hubo un cambio rápido bruto de ambientes, que aquí la exhumación quizá no fue un poco más lenta porque había más espacio, tal vez, ¿sí? Y de alguna manera la línea de costa está más relacionada hacia el norte. Solamente siendo esto podemos intuir que es así. Eh, Este otro ejercicio de los mismos datos del Valle Medio del Magdalena, estamos en esta zona donde estamos hablando ahorita, que es una cuenca en Colombia, y vamos a examinar, por ejemplo, lo que es aquí el Maastrichtiano Paleoceno, que es este pequeño intervalo. Vemos que son la formación Umir y Lizama, que son rocas, digamos que transicionales, marinas, transicionales y de grano un poco más fino, con algo de arenas, que es la que vamos a examinar ahorita. Y toda la secuencia, de ahí para arriba, Eocena, Oligocena y Miocena, son rocas un poco más transicionales a continentales y con algunos eventos, digamos, lodosos de algunos ambientes transicionales, ¿cierto? Y más continentales hacia el norte. Estos son los datos que existen de este paper para la procedencia, digamos, de ese sector. Entonces vamos a examinar primero esta zona del Paleoceno temprano, ¿sí? Esa zona del Paleoceno, que es la que vamos a examinar porque tenemos datos tanto del norte como de la parte intermedia, entonces vamos a mezclarlos un poco. Resulta que nuestros datos de circones vemos que, por ejemplo, estas son del Cretácico tardío y Paleoceno temprano. Entonces vemos aquí que existe una firma, digamos, edades que son antiguas que se relacionan al cratón amazónico. En este caso son del cratón y no son de rocas recicladas porque no se habían depositado aún las cretácicas. Son cretácicas, ¿no? Entonces sigue siendo el cratón mi fuente. Algo, de, aquí vemos que había algo, digamos, de depósitos recientes, que es lo que es la cordillera central, y un poquito acá que se relaciona a estas edades que son propias del macizo de Santander, que son rocas que son de edades más paleozoicas. Entonces vemos que algo del macizo de Santander está exhumado porque me está dando edades de esa edad, ¿sí? Y bueno, no tenemos nada de información para esa edad. En el Paleoceno sí tenemos aquí datos mineralógicos. Por ejemplo, vemos que existe una cantidad grande de líticos volcánicos y líticos metamórficos y de feldespato. Es decir, estamos relacionando esto a un área fuente que es un arco magmático, donde tengo líticos volcánicos porque un arco magmático y metamórfico es el mismo, lo que es la cordillera central. Entonces, esto es propio de la cordillera central, ¿cierto? Y aparte, tenemos datos aquí donde, si miramos los minerales pesados, estos colores cremas son circones, que no nos dice mayor cosa, las turmalinas tampoco nos dice mayor cosa, pero este mineral aquí naranjita, que es la staurolita, es un mineral metamórfico. Entonces ahí ya también vamos marcando, bueno, para que un mineral como la staurolita, que es un mineral inestable generalmente, se me preserve, quiere decir pues que el transporte fue corto, que hubo un rápido enterramiento, que no había una meteorización fuerte, ¿sí? Cualquiera de estas razones pueden ser o que había una cantidad impresionante de rocas que tenían estos minerales y alguno se quedó, ¿sí? Entonces, estas tres firmas son propias de lo que es la zona de la cordillera central. Y si marcamos aquí el isótopo de neodimio, pues como vemos, según el criterio que ellos usaron, me decían, sí, señor, aquí está mi marca de que no es de cortes antiguos, sino de cortes recientes, que son del arco. Entonces, lo más seguro es que el arco en la cordillera central sea la principal fuente de aporte que haya tenido, puede ser, porque si en esta zona, de pronto, para estas edades del Cretácico tardío, no tenemos minerales metamórficos acá, y aquí empiezan a aparecer, muy seguramente es porque esta área fuente empezó a ser más importante. Puede ser que haya levantado, ¿cierto? Puede ser que tuviera un relieve mucho más alto
por tanto tuviera mayor descarga de sedimentos y fuera más importante en la procedencia, ¿sí? Simplemente vamos a inferir eso a partir de esos datos. Y si miramos la cuenca de esa ranchería, que es la cuenca justo que está al norte, es decir, esta cuenca de acá, donde estaríamos aquí, en esta parte, en esta cuenca entonces tenemos datos del Paleoceno. Y si, por ejemplo, ponemos nuestros diagramas de procedencia encima, vemos que, bueno, pasemos de la base. Vemos que primero la base, que son las rocas del Paleoceno temprano, que están, digamos, en ambientes marinos, recordamos, están bastante ligadas a la zona de cuarzos, ¿sí? Digamos que aquí caen dentro de lo que es el orógeno reciclado, pero que pueden estar más relacionados a estas, digamos, esta marca de estas rocas del cratón que llegan hasta esa parte. Ya para la zona, digamos, las edades de zirconia, entonces vemos también un gran bulto, un bulto aquí de edades que están ligadas a edades antiguas y alguna que otro piquito de levantamiento que pueden estar asociadas a edades más paleozoicas, ¿sí? Que pueden estar más asociados a lo que es este macizo de Santander, ¿verdad? Y a medida que llegamos al Paleoceno superior, entonces vemos que aquí ya empieza a haber un poco más de influencia del arco, ¿sí? Aquí hay puntos que están relacionados al arco, puntos que están más relacionados a orógeno reciclado, es decir, que ya empieza a haber influencia acá de lo que es el mismo arco que teníamos abajo, ¿sí? Que en este caso puede ser lo que es este orógeno que llama la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos puede estar dando, digamos, sedimentos. Y esta parte, el orógeno reciclado, puede estar relacionado a esta parte que va a ser el equivalente a la cordillera oriental de nosotros, que es básicamente un levantamiento de terrenos adyacentes al arco que nos pueden estar aportando. Entonces, simplemente haciendo este criterio, podremos identificar de que ya empieza a haber una nueva fuente de sedimento importante que me cambia de aquí a acá, ¿sí? Y la firma de circones, entonces tenemos edades antiguas, que vienen pueden del cratón, o que pueden estar relacionados a este reciclaje, digamos que venía, no hemos hablado de rocas cretácicas, hablamos de estas edades que son, digamos, más cercanas son proteozoicas tempranas que pueden estar también ligadas a esto y empiezan a haber edades, digamos, jurásicas y edades cretácicas que, digamos, de alguna manera van a estar más ligadas al arco, ¿cierto? Entonces, pensando en esos dos modelos, si pensamos en el modelo de la cuenca del Valle Medio y la cuenca del Cesar Ranchería como una gran cuenca, esto es lo que ocurría en el Cretácico, ¿sí? Era básicamente un arco volcánico que la subducción venía hacia aquí, hacia el este. Este es el cratón amazónico, era una gran línea de costa en ese sentido, donde teníamos ambientes marinos a todo este sector, ¿sí? Ya cerca del Maastrichtiano o cerca del Cretácico tardío, como vimos, empiezan a haber pequeñas fuentes o pequeñas marcas de circones que están relacionados a estos eventos paleozoicos o a estos eventos precámbricos tempranos que están más ligados a esta parte del Macizo de Santander. Entonces podríamos intuir de que alguna colinita, algún pequeño levantamiento, no a gran altura, estamos hablando de cosas pequeñitas, pudieron haber estado aquí aportando sedimentos en menor cantidad, empezando a lo que sería esa paleocordillera oriental, ¿verdad? Y si miramos el Paleoceno, digamos, ya empezamos a ver que a medida que vamos al Paleoceno, el arco o la cordillera central, o sea, arco volcánico empieza a ser más importante, más grande, se levanta, aporta mucho más sedimento y algo de esas pequeñas colinitas o ese pequeño relieve, digamos que estaba ahí, que posteriormente va a ser la cordillera oriental, ya empieza a emerger, empieza a aportar sedimento, empieza a cambiar patrón de drenaje y empieza a ser importante en la procedencia. Y a partir de estas análisis, de estas observaciones, uno empieza a pensar de que algo había acá, ¿sí? Algo había acá, porque ahí está marcado en los datos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es principalmente un ejercicio que quería mostrarles. Esto es ya un poco más específico, hablando un poco más del Eoceno, Oligoceno y Mioceno. Aquí era para mostrarles un poco que cambia, digamos, la composición. Aquí es principalmente cuarzoso, ¿sí? Y en el Mioceno, pues ya empieza a haber líticos sedimentarios, ¿sí? Entonces vemos que ya no es el arco tan importante, sino que empieza a haber algo, digamos, distinto. Hay un cambio en la procedencia fuerte a partir de esta edad, del Eoceno, ¿sí? Y entonces también lo vemos digamos, el registro de los circones, porque si bien sigue existiendo el pico de la cordillera central, a medida que vamos yendo hacia arriba, ya empieza a ser menos importante, al menos en esta parte, y no tenemos datos acá, y
empieza a ser más importante lo que son edades jurásicas, que son más relacionadas, puede ser al Mayo Santander, puede ser a Serranía de San Lucas, y aquí donde empieza a haber este cambio fuerte, de donde volvemos a volver a encontrar estas edades antiguas que se relacionan más a lo que es la cordillera oriental, el reciclaje, famoso reciclaje que hemos hablado, ¿sí? Entonces, más o menos desde esta edad, uno dice, bueno, desde el Oligoceno, según este firma de circones y según esos cambios acá, vamos a decir, bueno, por aquí ya la cordillera oriental empieza a ser más importante, porque ya vemos su registro en circones, vemos su cambio en composición, vemos su cambio en minerales pesados, que ya la estaurolita que deja de ser menos importante, y en general, pues lo que tenemos es un modelo donde pues la cordillera central va a estar ahí y ya la cordillera oriental, a medida del Oligoceno, empieza a ser un relieve importante hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces vemos que es bien interesante cómo podemos interpretar modelos a partir de estos análisis. Entonces, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. La idea aquí es un poco abrirles un poco la mente, que se emocionen, que se contagien por el gusto de esto. Me parece que es una herramienta muy interesante donde usamos la geología en todo su esplendor y que tiene todo un campo abierto aquí en Colombia para diversas reinterpretaciones o nuevas interpretaciones con nuevos datos. Entonces, gracias a todos Muchas y gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy interesante realmente el tema. Quiero invitarlos a todos los asistentes que quienes quieran participar en, en eventos como estos que estamos realizando, los invito a unirse a nuestra comunidad educativa. Tenemos un grupo exclusivo donde enviamos esta clase de información de diferentes eventos educativos por el chat del Zoom. Les acabo de enviar el link de ingreso, ¿sí? Directo a este grupo de WhatsApp. Es un grupo exclusivo de CC Masters, donde compartimos todo lo que son eventos educativos en cuanto a seminarios, webinars, talleres y servicios profesionales, ¿sí? Incluyendo cursos, capacitaciones, talleres, consultorías, conferencias en diferentes ramas de la ciencia e ingenierías. También pues invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales van a encontrar toda la información que tenemos, nuestros eventos realizados y los que estamos próximos a realizar, ¿sí? Y si ustedes desean también hacer parte del canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube tenemos todos los eventos que hemos realizado de manera grabada, ¿sí? Entonces, ustedes pueden acceder también a partir de estos links que le voy a enviar a ustedes también por el chat para que los tengan presentes, ¿sí? Ahí están los enlaces directos de estos canales. Entonces, vamos a dar por finalizado este evento. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por este seminario web. Esperamos contar con su participación para próximos eventos y a ustedes también como participantes que nos encuentren y podernos encontrar nuevamente en diferentes talleres, capacitaciones, etc. Muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Igualmente, Alejandro, y nos vemos en una próxima oportunidad. Voy a dejarles el chat abierto por unos instantes para que puedan ingresar a los enlaces que les he dejado y bueno, puedan ahí unirse. Muchas gracias, que pasen una excelente noche y hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.